Muy buenas tardes. Eh, Me presento. Mi nombre es Cindy Johanna Roller Hermenegildo, estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Eh, Estoy en la Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas de la carrera de Educación Inicial. Bueno, el día de hoy en la asignatura de Metodología de Investigación les voy a hablar sobre las perspectivas filosóficas, paradigmas y enfoques del conocimiento científico. Como resultado, tenemos caracterizar los diferentes paradigmas filosóficos, científicos y enfoques asociados a la investigación. Bueno, como primer punto tenemos qué son las corrientes filosóficas. Eh, bueno, según Pereira, una corriente filosófica es un conjunto de ideas, principios y métodos compartidos por un grupo de pensadores que buscan explicar la realidad del conocimiento, la moral, la existencia y otros aspectos fundamentales del ser humano y el universo. También tenemos características. Las características principales son, bueno, como primer punto tenemos fundamentos conceptuales propios. Este se basa en principios filosóficos, teóricos específicos que orientan su visión del mundo, del conocimiento y de la ética. El contexto histórico y geográfico. Este surge en momentos y lugares determinados, influenciados por las condiciones sociales, políticas y culturales. El enfoque metodológico. eh, Algunas corrientes priorizan la razón, que viene del racionalismo. La relación con otras corrientes, esta surge como respuesta crítica a corrientes anteriores o como evolución de ideas previas. La diversidad temática aborda distintos aspectos del ser humano: la existencia, el conocimiento, la moral, la libertad, la percepción, entre otros. Y aquí tenemos eh, un cuadro de la corriente filosófica. Tenemos el empirismo. Dice que sostiene que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial. Esto quiere decir que todo conocimiento proviene de la experiencia social. Significa que solo podemos conocer algo a través de lo que percibimos con los sentidos. Eh, Ver, oír, tocar, oler, saborear. Rechaza las ideas innatas. Significa que niega que nacemos con conocimientos o ideas ya formadas. Según el empirismo, nacemos como una tabla rasa, quiere decir sin ideas, y aprendemos a partir de lo que experimentamos. Y bueno, y prioriza la observación y la experimentación. Esto quiere decir que valora más el conocimiento que se obtiene mirando, experimentando y probando cosas, eh, en lugar de confiar solo en el pensamiento o la lógica pura. El representante de esta corriente filosófica es John Lu y David Hume. Su frase célebre es: no hay nada en el intelecto que no haya estado antes en los sentidos. Esto dijo John Locke. Eh, entonces, el empirismo cree que aprendemos todo
a través de lo que experimentamos con nuestros sentidos, no porque ya sepamos cosas al nacer, sino que a través del sentido eh, nosotros podemos conocer. Un ejemplo práctico es que en método científico se basa en la observación y la experimentación. Como otro punto tenemos el racionalismo. Dice que afirma que la razón es la fuente principal del conocimiento. Bueno, esto significa que para los racionalistas, eh, la manera más confiable de conocer la realidad no es a través de los sentidos, sino pensando, eh, reflexionando y usando la lógica. Esto quiere decir que el racionalismo sostiene que hay conocimientos que no dependen de la experiencia sensorial, sino que se pueden alcanzar solo mediante el uso de razón. Por ejemplo, las matemáticas o las verdades lógicas son vistas como ejemplos de este tipo de conocimiento. El racionalismo dice que la mente y la razón, más que los sentidos, son la base del verdadero conocimiento. El representante de esta corriente filosófica es René Descartes, Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz. Su frase célebre de René Descartes es: pienso, luego existo. Y bueno, como ejemplo práctico, tenemos resolver un problema temático sin necesidad de experimentar, solo usando lógica y deducción. Es un ejemplo racionalista. Como otro punto tenemos el, el escepticismo. Dice, corriente que duda de la posibilidad de alcanzar el conocimiento verdadero. Esta corriente dice que duda de la posibilidad de alcanzar el conocimiento verdadero. Su representante es Pirrón y secto empírico. Frase célebre: nada puede ser conocido con certeza. El ejemplo práctico en ética se cuestiona la validez universal de los valores morales. Otra corriente filosófica es el dogmatismo. Sostiene que es posible alcanzar la verdad de manera directa sin necesidad de cuestionarla. Esta corriente quiere decir que es posible alcanzar la verdad de manera directa. Significa que según el dogmatismo podemos conocer la verdad tal como es, sin necesidad de dudar o analizar demasiado. eh, Sin necesidad de cuestionarla, quiere decir que no es necesario poner en duda ese conocimiento. Se acepta como verdadero desde el principio, con confianza. El dogmatismo es una postura que confía plenamente en que es posible conocer la verdad directamente sin necesidad de poner en duda lo que se cree o lo que se percibe.
Eh, Sus representantes son Pitágoras, Tales de Mileto y René Descartes. La frase célebre es: la razón es la única fuente de conocimiento verdadero. Es lo que acabo de explicarles. Esta frase célebre es de René Descartes. Y como ejemplo práctico tenemos que en la religión católica el dogma de la resurrección de Cristo se acepta como verdad absoluta, sin necesidad de evidencia empírica. Bueno, otra corriente filosófica es el subjetivismo. Dice que sostiene que la verdad y el conocimiento dependen del sujeto que los percibe. Bueno, esto significa que según el subjetivismo, lo que uno considera verdadero o válido depende de su punto de vista, su experiencia o su forma de pensar. En otras palabras, se puede decir que no hay una única verdad universal, sino que cada persona puede tener su propia verdad, porque todo conocimiento está influido por la manera en que la persona lo percibe o lo interpreta. El subjetivismo dice que la verdad no es absoluta, sino que varía según la perspectiva de cada persona. Su representante es Protágoras, que es un sofista griego. Jean-Paul Sartre fue existencialismo subjetivo. Su frase célebre de Protágoras dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Y como ejemplo práctico tenemos la legalización del aborto es vista de forma distinta según la percepción individual. Bueno, el objetivismo es otra corriente filosófica. Sostiene que la realidad existe independientemente de la conciencia humana. Significa que, según el objetivismo, la realidad no depende de lo que las personas piensen, sientan o perciban, sino que las cosas existen tal como son, aunque nadie las observe o las conozca. El objetivismo dice que la realidad es externa y no cambia según lo que cada uno piensa o cree. Lo verdadero no depende del sujeto, sino de cómo son realmente las cosas. Bueno, representante de la corriente filosófica del objetivismo es Ayn Rand, fundadora, Leonard Peikoff, discípulo y divulgador. Como frase célebre tenemos: la realidad es objetiva y la razón es el único medio para conocerla. Como ejemplo práctico, tenemos un emprendedor que decide iniciar un negocio basado en datos reales del mercado, sin dejarse influenciar por emociones o presiones sociales. Ahora tenemos qué es un paradigma. Según el filósofo, eh, dice que una realización científica universalmente reconocida que durante cierto tiempo proporciona modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Una realización científica universalmente reconocida significa que un paradigma es una teoría o conjunto de ideas científicas que la mayoría de los científicos acepta como válida en un determinado momento, que durante cierto tiempo indica que los paradigmas no son permanentes, pueden cambiar con el tiempo si surgen nuevas ideas o descubrimientos. Proporciona modelos de problemas y soluciones
a una comunidad científica. Quiere decir que el paradigma guía a los científicos sobre qué investigar, cómo hacerlo, qué preguntas hacer y cómo resolver los problemas. Entonces, para Thomas Kuhn, un paradigma es un marco de ideas científicas aceptadas que sirve eh, como modelo para la investigación y la resolución de problemas dentro de una comunidad científica, aunque puede cambiar con el tiempo si produce una revolución científica. Tenemos características de un paradigma, el consenso científico. Esta es aceptada por la comunidad como el marco válido para investigar. La estabilidad temporal es la que permanece vigente hasta que surgen anomalías que no puede explicar. La guía metodológica esta define qué problemas investigar, cómo hacerlo, cómo interpretar los datos. Y bueno, el cambio revolucionario, cuando un paradigma ya no es funcional, es reemplazado por otro. Y la influencia estructural afecta no solo a la ciencia, sino también a la educación, la política y la cultura. Como ejemplo, tenemos los productos caros son de mejor calidad. Este es un paradigma de consumo que muchas personas creen que el precio alto garantiza calidad, aunque no siempre sea cierto. Este modelo guía decisiones de compra o percepción del valor. Aquí tenemos ejemplo de paradigmas, los métodos utilizados. Bueno, como paradigma positivista, dice que la realidad es objetiva y puede conocerse mediante la observación y la medición. Eh, el positivista sostiene que la realidad es independiente del sujeto y que se puede conocer de forma precisa y confiable a través del método científico. Es observador neutral externo al fenómeno. Los métodos utilizados son cuantitativos, experimentales, encuestas, estadísticas. Como ejemplo práctico tenemos medición del rendimiento académico mediante pruebas estandarizadas. Bueno, otro paradigma es el post-positivista. Dice que la realidad existe, pero es imperfectamente conocible. Se reconoce la influencia del contexto. Esto quiere decir que existe una realidad objetiva, pero nuestro conocimiento sobre ella siempre será parcial e influido por el contexto y por las limitaciones humanas. Como el rol de investigador, tenemos investigador crítico que reconoce sus limitaciones. Como método utilizado, tenemos cuantitativos y cualitativos, triangulación de datos. Y un ejemplo práctico de paradigma postpositivista es evaluación educativa combinando pruebas y entrevistas para validar los resultados. Otro paradigma es el paradigma crítico. Dice que la realidad está influenciada por estructuras sociales, ideológicas y de poder. El paradigma crítico sostiene que la realidad está construida y condicionada por el contexto social y el poder y propone un enfoque que no solo explique el mundo, sino que también busque cambiarlo para hacerlo más justo.
Como rol de investigador tenemos participante activo, agente de cambio social. Los métodos utilizados son la investigación, acción, entrevistas, grupos focales y como ejemplo práctico tenemos el proyecto comunitario para mejorar condiciones de vida mediante participación ciudadana. Bueno, como último paradigma tenemos el constructivista. Dice que la realidad es construida por los individuos a través de sus experiencias y contexto. El paradigma constructivista sostiene que la realidad no es única ni universal, sino que cada individuo la construye según sus experiencias y contexto personal. Como rol de investigador tenemos el co-constructor del conocimiento junto a los participantes y el métodos utilizados son los cualitativos, etnografía, estudio de caso, observación, participante. Y como ejemplo práctico del paradigma constructivista tenemos el análisis de cómo los estudiantes construyen el conocimiento en el aula. Bueno, tenemos aquí ahora qué es un enfoque. Bueno, un enfoque de investigación es la perspectiva metodológica desde la cual el investigador se aproxima al objeto de estudio. Bueno, el enfoque de investigación, como dice, es la perspectiva metodológica que guía cómo se aborda un problema científico. Define el tipo de datos que se recolectan, cómo se analizan y qué tipo de conocimiento se busca generar. Es la forma en la que el investigador se aproxima al objeto de estudio, dependiendo del tipo de resultados que espera encontrar. Como ejemplo, tenemos aquí un cuadro de enfoques, de los principales enfoques de investigación. Tenemos el concepto, características, los métodos utilizados y un ejemplo práctico. Como primer enfoque tenemos el cuantitativo. Dice que estudia fenómenos mediante datos numéricos y análisis estadísticos. Esto dice que utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. El enfoque cuantitativo tiene las siguientes características. Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación, eh, como cada cuánto ocurren y con qué magnitud. El investigador plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno, aunque en evolución. Una vez planteado el problema de estudio, el investigador considera lo que se ha investigado y construye un marco teórico del cual deriva una o varias hipótesis, eh, cuestiones que va a examinar si son ciertas o no, y las somete a prueba mediante el empleo de los diseños de investigación apropiados. Si los resultados corroboran la hipótesis o son congruentes con estas, se aporta evidencia a su favor. Mm, si se refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Este enfoque cuantitativo usa datos numéricos y estadísticos.
Sigue un proceso secuencial y deductivo. Busca probar hipótesis, utiliza instrumentos estandarizados como puede ser encuestas, exámenes. Eh, Como característica tenemos este objetivo estructurado que busca generalizar resultados. Los métodos utilizados son las encuestas, experimentos y análisis estadísticos. Y como ejemplo práctico tenemos medir el nivel de satisfacción de clientes con escala de 1 al 10. Ese es un ejemplo. Bueno, ahora tenemos el enfoque cualitativo. Dice que explora significados, experiencias y percepciones en profundidad. Este enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. También se guía por áreas o temas significativos de investigación. Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante y después de la recolección y el análisis de los datos. El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso definido claramente. Sus planteamientos iniciales no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo. Se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente. Eh, y la diferencia entre los enfoques cualitativo y cuantitativo es que el enfoque cualitativo busca principalmente la dispersión o expansión de los datos e información, mientras que el enfoque cuantitativo pretende acotar intencionalmente la información, medir con precisión las variables del estudio. Bueno, y como ejemplo práctico del cualitativo es analizar cómo los docentes perciben el uso de tecnología en el aula. Y como último principal enfoque tenemos el enfoque mixto. Dice que integra datos cuantitativos y cualitativos para una comprensión más completa. Quiere decir que combina el enfoque cualitativo y el cuantitativo en un mismo estudio. Permite tener una visión más completa del problema investigado. Características. Combina objetividad y subjetividad, triangula datos, métodos utilizados, cuestionarios más entrevistas, estudio de caso, más estadísticas. Y como ejemplo práctico tenemos evaluar el impacto de un programa educativo, midiendo resultados y recogiendo opiniones. Bueno, ahora tenemos qué es un tipo de investigación. Un tipo de investigación se refiere a la forma que se estructura y se lleva a cabo un estudio científico. Dependiendo del objetivo, el enfoque metodológico y el nivel de profundidad del conocimiento que se busca obtener. El tipo de investigación es la forma en que se planifica y realiza un estudio científico y saber los distintos tipos eh, ayuda a elegir el método correcto según lo que se quiere investigar. Conocer los tipos de investigación ayuda a escoger el más adecuado para obtener las respuestas que se necesitan. Se utiliza para definir el propósito del estudio, para seleccionar el diseño metodológico adecuado,
guiar la recolección y análisis de datos y asegurar una validez y confiabilidad de los resultados. Y aquí tenemos un cuadro presentando los tipos de investigación. Bueno, como primer tipo tenemos la exploratoria. Tenemos el propósito y un ejemplo práctico. Como propósito de tipo de investigación exploratoria, tenemos investigar un fenómeno poco conocido. Este tipo de investigación, el objetivo principal es explorar el tema, identificar patrones, ideas clave o posibles preguntas de investigación para futuras investigaciones más profundas. La investigación exploratoria sirve para conocer y entender mejor un tema nuevo o poco estudiado, sin buscar resultados definitivos, sino abriendo el camino para estudios posteriores. Como ejemplo práctico, tenemos estudiar el uso de inteligencia artificial en comunidades rurales. Eh, Otro tipo de investigación es la descriptiva. El propósito de la descriptiva es caracterizar un fenómeno, grupo o situación. Este tipo de investigación sirve para observar y detallar un fenómeno o grupo o situación tal como se presenta, sin intentar cambiarlo ni explicarlo en profundidad. Este tipo de investigación no intenta explicar por qué ocurre, sino simplemente mostrar cómo es un fenómeno o situación en un momento determinado. Como ejemplo práctico tenemos describir los hábitos de lectura de estudiantes universitarios. Otro tipo de investigación tenemos la explicativa. Como propósito es identificar causas y efectos entre variables. Eh, este tipo de investigación busca entender el porqué de un fenómeno, es decir, descubrir qué lo causa y qué consecuencias tiene. La investigación explicativa intenta encontrar las razones o factores que provocan un fenómeno y cómo una cosa influye o afecta a otra. Como ejemplo práctico tenemos analizar cómo el estrés afecta el rendimiento académico. Otro tipo de investigación es la correlacional. Como propósito es examinar relaciones entre dos o más variables. Esta es la que analiza si dos o más variables están vinculadas entre sí, pero no busca explicar causas, solo ver si hay una relación y qué tan fuerte es. Por ejemplo, podría investigar si hay una relación entre el uso del celular y la calidad del sueño, pero sin afirmar que una causa a la otra, solo si están relacionadas de alguna manera. Como ejemplo práctico tenemos estudiar la relación entre el uso de redes sociales y la autoestima. Otro tipo de investigación tenemos experimental. Eh, Manipular variables para observar efectos. Dice que la investigación experimental controla y modifica ciertas condiciones para probar si causan un efecto, permitiendo establecer relaciones de causa y efecto con mayor certeza. Por ejemplo, en un experimento se puede cambiar el tipo de música que escucharon los estudiantes mientras estudian, para ver si eso influye en su rendimiento académico. Como ejemplo práctico, también tenemos evaluar el impacto de una nueva metodología de enseñanza en el aprendizaje. Como último tipo de investigación tenemos la evaluativa.
propósito es valorar la eficacia de programas o intervenciones. La investigación evaluativa sirve para medir si algo está dando buenos resultados, ayudando a tomar decisiones sobre mantenerlo, modificarlo o reemplazarlo. Por ejemplo, se puede usar investigación evaluativa para saber si un programa educativo mejora el rendimiento escolar o si una campaña de salud logra cambiar hábitos de una comunidad. Como ejemplo práctico tenemos evaluar un programa de nutrición escolar en zonas vulnerables. Bueno, eh, aquí tengo mis referencias bibliográficas y bueno, en conclusión puedo decir que la, el conocimiento científico no es una construcción estática ni neutral. Está profundamente influido por las perspectivas filosóficas que orientan la manera en que entendemos la realidad. Formulamos preguntas y validamos respuestas, desde el positivismo, que privilegia la objetividad y la observación empírica, y hasta el constructivismo, que reconoce el papel activo del sujeto en la construcción del conocimiento. Cada enfoque revela distintas formas de interpretar el mundo. Y bueno, los paradigmas científicos, como los describe Thomas Kuhn, actúan como marcos teóricos que guían la investigación en una época determinada. Estos paradigmas no solo definen qué se estudia y cómo, sino también qué se considera válido o verdadero. Mm, Finalmente, los enfoques del conocimiento científico, cuantitativos, cualitativos, mixtos, reflejan la diversidad metodológica que permite abordar fenómenos complejos desde múltiples dimensiones. Esta pluralidad enriquece la ciencia, haciéndola más flexible, crítica y capaz de adaptarse a los desafíos contemporáneos. Comprender las perspectivas filosóficas, los paradigmas y los enfoques del conocimiento científico nos permite reconocer que la ciencia no es solo técnica, sino que también una actividad profundamente humana, cargada de valores, supuestos y visiones del mundo. Bueno, esto ha sido por hoy. Muchas gracias.